Damas y caballeros, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos este subwebinar y también vía Facebook. Sean todos ustedes bienvenidos a este PAMS webinar titulado Residencia Médica en USA, orientaciones para iniciar el proceso para aplicar a una residencia médica en Estados Unidos. Esta noche contamos con la presencia de diferentes médicos que nos compartirán sus conocimientos y experiencias en este tipo de procesos. Para dar inicio al presente webinar, cedo la palabra a la señora María Sanders, directora ejecutiva de PAMS. Muy buenas noches a todos. Ya vemos que siguen entrando a participar en este seminario web. Les agradecemos mucho por empezar dándole la palabra al doctor Miguel Vázquez, que es el presidente de la Peruvian American Medical Society. Y el doctor Vázquez es médico cirujano egresado de la Universidad Mayor de San Marcos. Hizo su residencia en Estados Unidos en el St. Vincent's Charity Hospital en Cleveland, Ohio. También hizo residency de medicina interna en Mount Sinai Hospital en Milwaukee, Wisconsin. Y su fellowship en cardiología en Cook County Hospital en Chicago, Illinois. Así es que ahí también tiene un experto de haber hecho su práctica acá en Estados Unidos. El doctor Vázquez ha sido un miembro de PAMS desde 1985 y ha participado en misiones médicas de PAMS en Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Cajamarca, Iquitos y varias otras ciudades y pueblos en el Perú. El doctor Vázquez también tiene su propia organización NGO, así es que tiene mucha experiencia y ahora quiero introducirle al doctor Miguel Vázquez. Muchas gracias. Doctor Vázquez. Bienvenidos a esta reunión, que al parecer va a ser muy ilustrativa para todos los que sabemos lo difícil que es pasar los obstáculos que se requiere para tener una residencia o un título acá en Estados Unidos. Peruvian American Medical Society ha tratado de ayudar a Perú por más de 50 años. Y lo ha hecho gracias al esfuerzo de un grupo inicialmente muy pequeño, fundado en 1973, que después ha crecido. Alrededor de 500 es el grupo que tenemos ahora. Quizás 300 son los activos. Y queremos decirle que esta organización ha sido un paso muy enorme en la profesión médica que tenemos, puesto que como médicos debemos ayudar al prójimo, no necesariamente por ganar dinero, que es parte de eso, pero la PAMS ha hecho posible que muchos de nuestros miembros tengan ese sentimiento muy feliz de ayudar a la gente, y lo hacemos a Perú. Lo hemos hecho a través de misiones médicas, pero últimamente nos hemos enfrascado más en programas educativos. Uno de ellos es este, que ha sido posible o ha sido necesario debido al COVID. Las misiones, por supuesto, se deben hacerse en Perú, y en los años anteriores lo hemos hecho en todas partes de Perú, desde cosas sencillas como clínicas en los pequeños pueblos o en los ríos de la selva, hasta lugares bastante complicados como el Hospital 2 de Mayo, donde tenemos un programa de cirugía cardiovascular, el Policlínico de Chincha y así. Próximo. La educación médica la hemos tenido que poner en primer lugar, puesto que el COVID ha requerido que nosotros estemos más involucrados con la educación de todos, no solamente de nosotros mismos, pero de los peruanos, médicos tratantes y muchas veces pacientes que han recibido educación a través de PAMS. Esto ha sido el esfuerzo de muchos de los miembros, que sería muy largo mencionarlos. Además, hemos tenido que crear una organización en Perú que se llama PAMS para el Perú, que nos permite conectarnos con las diferentes universidades en Perú y los
organismos gubernamentales como el Ministerio de Salud, el Colegio Médico, ya que para hacer las misiones y tener acciones en Perú tenemos que cumplir con las leyes, no solamente del gobierno, pero leyes médicas, del Colegio Médico. Esto nos ha facilitado la creación de estos diferentes programas que estamos ansiosos de seguir haciéndolo. El Policlínico Chincha es muy activo. Espero que muchos de ustedes que están haciendo medicina puedan rotar por este policlínico, ya que permite una colaboración con los médicos que venimos de Estados Unidos en impartir conocimientos y también atención médica a la gente alrededor de Chincha. Debido al COVID, PAMS ha tenido que dedicarse más a soportar muchas áreas de Perú que están en deficiencia, como oxígeno, equipo de protección, etc. Próximo. No quiero alargar mucho esta introducción porque yo creo que el tema que van a oír ustedes es muy importante para ustedes. Realmente voy a pasar estos como dándole una idea muy sencilla de lo que hacemos. Pero al final, lo que yo pienso que cuando sigan durante su carrera, tengan en consideración formar parte de PAMS, porque no solamente les permite seguir siendo médicos, pero también les permite conectarse con muchas especialidades, conectarnos con muchos amigos y sobre todo soportar la cultura peruana, de la cual estamos muy orgullosos. Que les doy una bienvenida y espero que hoy día sea fructífero para todos nosotros. Gracias. Sí, ya muchas gracias. Ahora, para empezar nuestro programa, tenemos primero a la doctora Paola Díaz Meira, que es médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también tiene su grado de medicina ocupacional de la Universidad Nacional de San Martín de Porres. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Agradecer al PAMS por darme la oportunidad de poderles explicar con mayor detalle sobre cómo pueden ustedes iniciar la especialidad en Estados Unidos. En primer lugar, es necesario, para poder obtener algún tipo de plaza en dicho país, armar un muy buen CV en base a voluntariados, en base a rotaciones, que son los observerships, clerkships, dependiendo, en base también a publicaciones que ustedes pueden realizar, etcétera. Otro de los pasos también que son muy importantes es pasar los steps que son los exámenes para poder obtener la certificación y con dicha certificación poder postular. Y bueno, los contactos que son vitales para las cartas de recomendación y para la orientación. Una vez que uno decide realizar la especialidad, primero se tiene que inscribir. Ingresa a la página del ECFMG en donde está Info International Medical Graduates y van a entrar al IWA Oasis donde van a poder ustedes mandar su aplicación. Pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ustedes van a tener que tener un número de identificación, el cual va a ser muy importante ya que es el número que ustedes van a utilizar, por ejemplo, cuando tienen alguna duda con el programa, etcétera. Es importante que lo tengan. Van a entrar a la página donde dice You have never been issued, entran ahí, hacen clic y les va a salir estas instrucciones que son necesarias para que ustedes puedan ir armando su aplicación. Es muy importante que tengan su pasaporte, su título a la mano para que no se equivoquen al momento de escribir su nombre, apellido, para que sea totalmente exacto y no les reboten la aplicación. Una vez que ya leí todas las instrucciones, hago clic en la parte de que nunca he subido algún tipo de aplicación y posterior a ello escribo todo lo que les acabo de mencionar. Es importante también verificar que nuestra universidad, en el caso por ejemplo en Perú, esté dentro de la lista de escuelas de medicina que están dentro del ECFMG. En caso no está en la lista, ahí les explican, hacen clic en donde dice click here y bueno, en ese momento uno
Les mandan a un directorio médico donde ustedes pueden observar que esté ahí el listado, o número 2, lo que también se puede hacer es enviar un mail al ECFMD para que les den los requerimientos necesarios. También es importante el email. He observado que algunas personas crean su propio email respecto para todo esto de la aplicación, para que pueda llegar ahí los boletines, cuando lleguen las entrevistas, para que tengan algo más organizado. Una vez que ya cumplí con absolutamente todo el llenado de datos, espero aproximadamente 5 días con un pago de $150 de inicio, y me llega el famoso email donde se puede observar que ya nos dan ese número de identificación, que es importante porque, como les mencioné anteriormente, con este número vamos a poder realizar todo tipo de diligencias con el USMLE. Ok, una vez que ya tengo mi número, tengo que inscribirme. Me tiene que llegar el formato que es el 186, donde me voy a escribir a través del NotariCam. A veces las citas son inmediatas, puede ser el mismo día o a veces no, se espera. Se paga $110 para ello. ¿Por qué realizan esto? Porque ellos quieren comprobar que son ustedes los que han enviado la aplicación, que son ustedes los que se han inscrito. Entonces tienen que tener su pasaporte a la mano y estar obviamente bien vestidos para la foto que se les va a tomar en ese entonces. Ellos son los encargados de enviarles a lo de ECFMD el documento del formato 186 y decirles, ok, este participante sí ha realizado la inscripción respectiva. Una vez que ya tengo el Form 186, y ECFMD me envió un mail que ya me puedo inscribir para el Step 1 o el Step 2 CK. Recomiendo que primero sea el 1, obviamente, y luego el CK. Ingreso a Being a New Application, entro a este link, y bueno, obviamente se tiene que llenar una serie de datos. Entre ellos está si estoy trabajando, sobre mi universidad, si he realizado algún tipo de estudio extra, y luego ya voy a poder aplicar al periodo de elegibilidad para el Step 1, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ve más o menos la fecha. Ustedes ya tienen que tener una idea si se quieren inscribir de una vez. El promedio del examen es $975, y el impuesto, bueno, dependiendo de lo que quieran hacer, si es acá en Latinoamérica son $180, en Perú hay una sola sede, por ejemplo es el INNA que está en Miraflores. Bueno, ahorita actualmente está cerrado por el COVID, así que la mayoría se está yendo a Estados Unidos, donde por ejemplo no se paga ningún tipo de impuesto. Bueno, una vez que ya hice la respectiva inscripción y me aceptaron, me van a enviar este permiso. Este permiso va a ser importante para yo poder realizar la inscripción, pero previo al permiso, disculpen, se me pasó una diapositiva, este formato es importantísimo. El formato 183, nosotros colocamos nuestra foto, es importante llevarlo a nuestra universidad, donde van a colocar un sello y luego va a ser enviado junto con nuestro título de manera traducida al inglés al programa del ECFMD que está en Filadelfia, y bueno, ellos van a confirmarles en un par de semanas aproximadamente de que ya pueden inscribirse al Step 1, y es ahí donde les va a llegar su permiso al email. Con este permiso es importantísimo, ya que con este permiso van a ingresar al examen, y también les va a dar un número especial para que ustedes se puedan inscribir en Prometric, que es la sede, el lugar donde ustedes realizan el examen, y bueno, pueden realizarlo sin problema. Bueno, antes de la pandemia, habían 3 exámenes, que era el Step 1, el Step 2 CK, que es el Clinical Knowledge, y el Step 2 CS, el Clinical Skills. Cuando pasó la pandemia, decidieron de alguna manera cancelarlo de manera temporal el Step 2 CS, pero ahora ya está cancelado de manera permanente. Entonces vamos a empezar primero explicándoles cada examen y qué mecanismos pueden usar con ellos, y finalmente cómo han cambiado la situación ahora respecto al reemplazo que se ha tenido que hacer para el Step 2 CS. El Step 1 básicamente es lo que es inmunología, bioquímica, microbiología, fisiología, anatomía. Es un examen de aproximadamente 8 horas, de las cuales 7 horas es de preguntas y 1 hora de refrigerio, que ustedes pueden distribuirlo entre los bloques. Los resultados demoran de aproximadamente 2 a 4 semanas, pero estén atentos porque algunas veces en el boletín mencionan que hay retrasos, y eso puede retrasar un poco su aplicación.
Los lugares donde se puede rendir el examen es en Prometric, donde les había mencionado, en Estados Unidos hay un montón de sedes. El tiempo de preparación en verdad depende de cada uno de ustedes, puede ser de 6 meses, 1 año, 2 años, depende si están trabajando o no. Cada uno se distribuye su tiempo para ese examen y también depende de en qué año ustedes quieren aplicar. El costo, como les había mencionado, $975 más el impuesto. Y bueno, el próximo año va a ser un año definitivo porque el 26 de enero a partir del 2022, el examen ya no va a ser con score. Normalmente los programas, bueno, no todos, pero la mayoría de ellos utilizaban el Step 1 como un filtro. Si uno tenía un score de aproximadamente 230 más, pasaban a la primera etapa. Un ejemplo. Lamentablemente o afortunadamente aún no sabemos cómo esto va a repercutir con nosotros los internacionales. El próximo año va a convertirse en Pass and Fail. Entonces voy a darles algunos tips que quizás nos pueda ayudar a más o menos sobrellevar esto. Bueno, los recursos de estudio para este examen son muy importantes, principalmente el First Aid y el UWorld. El UWorld es un aplicativo que les pone una serie de más o menos unas 3.000 preguntas, ustedes pueden ir dividiendo, pueden hacer 10, 20, 30, 40 preguntas diarias, véanlo como una herramienta de estudio porque cada pregunta es explicada, y el First Aid que también es importante tenerlo como para un resumen. Bueno, pueden usar el CrownFighter, un aplicativo para generar un horario de estudio, para poder también tener algún día libre, para que no estén enfocados al 100%. Hay herramientas de estudio, está el Kaplan, he visto personas que lo han usado, que les ha ido bien, otros como que han preferido estudiar por su cuenta, que también está muy bien. Doctors in Training, con videos, ambos, que es otro tipo de base de preguntas. Anki Flashcards, que también he observado que a varias personas les ha ido excelente. De alguna manera, este examen es de mucha memoria, entonces es súper necesario tener este tipo de flashcards. Igual que el USMLE-RX, que es igual a ambos, que tienen también es una base de preguntas. Osmosis, que son videos para fisiología, Patoma, que también ayuda con lo que es la patología, Sketching, microbiología, quizás les pueda ayudar a las personas que tienen mucha memoria visual, al igual que Picmonic. Bueno, pasando al otro examen, el Step 2 CK, siento que este examen va a ser ahora el que va a definir, porque sí sigue con el score, no se ha propuesto de que sea Pass and Fail. Es un examen que dura aproximadamente 9 horas, 1 hora más que el Step 1. Los resultados es igual que el Step 1 de 2 a 4 semanas, a veces se retrasa hasta 5 semanas. El costo es igual que el Step 1, el tiempo de preparación quizás es un poco menor, ya que Step 2 CK implica la parte más clínica, y es más gineco, pediatría, cirugía, todo lo que es medicina y también bioestadística. Y es muy importante tener la base del Step 1 porque muchas preguntas están correlacionadas. Y lugar donde se puede rendir el examen, al igual que el Step 1 en Prometric. El Step 2 y que la herramienta principal y que la mayoría de personas que me han dateado que es muy importante es el UWorld. Lugares para rendir el examen, bueno, este es Prometric, les recomiendo que busquen referencias en caso quieran ir a un Prometric específico, que no tenga malas reseñas como por ejemplo mucho ruido, etcétera. Es solamente una sugerencia. Recomendaciones antes de dar estos 2 exámenes que son muy importantes, traten de rendir un NBME previo al estudio. ¿Qué es el NBME? Son simulacros que son parecidos a los STEPS, ya que las personas que crean estos simulacros también crean los STEPS. Y de tal manera ustedes pueden ver cómo están en base. Ojo, si sacan 110, 120, no se sientan mal, porque es como que es su base, es como ustedes están empezando a estudiar. Luego de dar este simulacro, ya comienzan el estudio, no abarquen todo, simplemente vean cuáles son los temas que ustedes quieren estudiar más, y luego ya comienzan a rendir más en NBMEs, UWorld Forms, que son simulacros, para ver cómo se encuentran y si ya están listos para dar el examen. Por favor, coman bien, duerman bien, traten de hacer ejercicios. El hecho de trabajar mientras uno estudia no está mal. He visto personas que han hecho el serums y han realizado los steps y les ha ido muy bien, como también he visto personas que solo se han enfocado en trabajar, que también les ha ido excelente. Ya depende mucho de cada uno y cómo quiera distribuir su tiempo. Sabemos que los exámenes, el proceso es un poco caro, es caro, entonces definitivamente el trabajar les va a ayudar bastante, pero también si quieren enfocarse solo en los exámenes, está muy bien. El Step 3 es un step que no se requiere para que uno pueda postular, sino es después de,
dura 2 días, y esto va a ser el dato que les quería comentar. Cuando postulen y ya estén certificados, porque necesitan estar certificados para poder dar este examen, les recomiendo que si van a dar el Step 1 con Pass and Fail, tengan su CK, y si pueden tener el Step 3 a la vez, sería bueno porque es en verdad un super plus que los puede ayudar bastante en su aplicación. El OET es el nuevo examen, el examen ocupacional que el programa del ECFMG ha incorporado desde el año pasado, si no mal recuerdo. Está aproximadamente $454. Involucra el listening, reading, writing and speaking, y tienen que aprobar los 4 para poder aprobar este examen. Bueno, también se han creado una serie de vías que son necesarias para poder aplicar al match. Mayormente los que ya tienen un Step 2 CES, los que ya están certificados y los que ya tienen alguna solicitud aprobada de estas vías el año pasado, no necesitan tomarlas. Para tomar cualquiera de estas 6 vías es aproximadamente $1,000. Y las más recomendables y las que más se está utilizando es la vía número 1 o la 6. Ojo, es cualquiera de las 6, no tienen que ser las 6, sino cualquiera de ellas. La 1 es tener licencia para ejercer la medicina en otro país, y la 6 es evaluación. Mayormente es lo que he estado observando, que por ejemplo piden médicos, por ejemplo del PAMS, que hay muchos médicos internacionales, muchos médicos de Estados Unidos, y bueno, se les pide que si pueden evaluarlos, hacer un mini test, de tal manera que ellos puedan hacer la evaluación, ¿no? Entonces ellos, es como un Step 2 CES, pero solamente con el doctor y con un par de pacientes, y el doctor los evalúa. Es una manera de poder probar que ustedes tienen la capacidad de poder hacer un clinical skills. El resto de pathways he visto que más que todo son exámenes que, por ejemplo, no están acá en Estados Unidos, sino en otros países. Pero igual toda esta información está en el ECFMG, en los boletines y también en el USMLE, y les puede explicar con mayor detalle este tipo de vías, ¿no? Una vez que ya tengo mi aplicación, ingreso al ERAS, que es el programa el cual ya voy a mandar mi CV absolutamente a todos los programas. Cuando yo esté certificado. Ojo, que hay personas que han postulado con un CK, que es el segundo examen pendiente, pero ahora que el próximo año el Step 1 pasa a ser Pass and Fail, les recomiendo que tengan su CK a la mano, porque va a tener un puntaje y eso va a definir un montón. Entonces, apenas ya tengo todas mis cosas, solicito mi ERAS Token Request, que está aproximadamente $150. Esto es más o menos una idea, es como que nuestro CV tenemos que llenar absolutamente todo, o sea, todo lo que ustedes han hecho desde su pregrado, publicaciones que hayan realizado, voluntariados que hayan realizado, es muy importante hasta hobbies, si lo tienen, todo lo agregan en este CV, newsletter que también tienen que solicitarlo en su universidad, y también las cartas de recomendación que ahí mismo les explican cómo enviar el mail a los doctores que han rotado con ustedes, y bueno, que les puede hacer la carta de recomendación porque ellos tienen su código especial que envían la carta. Ustedes pueden elegir si leer o no la carta, depende de cada uno de ustedes, se recomienda que no, pero lo pueden hacer. Y luego van guardando los programas y los programas que quieren aplicar. Recordar que también esto es un costo. Si yo voy a aplicar solo a 10 programas, les hacen un descuento de $99. Y luego cuando ya va aumentando el número de programas, aumenta el precio. Si quiero de 11 a 20 programas, $16. Si quiero de 21 a 30 programas, $20 cada programa. Y si quiero 31 más programas, son $26 cada uno. Entonces, el total aproximadamente, yo quiero unos 60 programas, tienen que sumarlo. Y sería una pros de $3,500, entre comillas, ¿no? Ya cada uno ve a los programas que quiere entrar. Les recomiendo que lean los requerimientos de cada programa. Es muy importante eso porque a veces hay programas que no quieren internacionales, que solo quieren Estados Unidos, que solo con la Green Card. Entonces, ¿para qué gastar en un programa? Mejor me enfoco en aquellos programas que sí vayan a aceptar internacionales, o que acepten con un Step 1 fallido, o etcétera, etcétera. Ya depende de cada uno. Porque retrocediendo un poco, también a veces uno puede fallar el Step y no significa, y tampoco es imposible, no se desanimen, o sea, sigan adelante con eso. Pero sé que va a ser más difícil, un poco más complicado, pero igual si hay contactos que los pueda ayudar, bienvenido sea.
Y bueno, el famoso match es en la quincena de marzo. No olvidar que la aplicación, mayormente los programas comienzan a abrir su CV la quincena de septiembre, pero este año ha sido a fines de septiembre por la pandemia. Y ya una vez que los programas ya empiezan a abrir los CVs, empiezan a enviar las cartas de entrevista, de invitación, perdón, para las entrevistas, y sean ustedes mismos, desenvuélvanse bien y nada, sean ustedes mismos siempre, y después ya esperan los resultados en la quincena de marzo, donde se va a realizar el match. Una vez de que ya tengan su match, ya comienza la residencia. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctora Paola, por su presentación. A continuación, nuestro siguiente ponente es la doctora Alicia Olave Pichón. La doctora Olave es médico cirujano de la Universidad Católica de Santa María, con maestría en salud pública en la University of Illinois en Chicago, residencia de pediatría en Puerto Rico Women and Children's Hospital y fellow de gastroenterología pediátrica en la University of Rochester Medical Center. Doctora Alicia, bienvenida, adelante. Buenas noches, voy a pasar a compartir mi presentación y muchas gracias por la invitación. Espero que mi experiencia pueda contribuir de alguna manera a seguir en este camino de realizar la residencia y el sueño que sé que muchos de ustedes están trabajando duro para llegar a este punto. Bueno, voy a empezar con unos pequeños temas que yo creo que son importantes, con los que puedo tal vez trabajar un poco cómo fue mi historia y cómo es que llegué a hacer mi residencia. Creo que están viendo ustedes también las... Bueno, déjenme ver. Ahora sí. Okay. Entonces, como ustedes van a poder ver cómo es que podemos llegar a este punto en el que pues ahora me encuentro yo, que es haciendo el fellowship en pediatría gastroenterológica en la Universidad de Rochester. Entonces, empezando con el primer tema que es muy importante, ¿no? El entrenamiento. En mi caso, yo no soy un candidato o no fui un candidato usual. Yo hice mi residencia en Puerto Rico, pero antes de realizar mi residencia hice una maestría de salud pública en la Universidad de Chicago de Illinois. Y menciono esto porque al no ser un candidato típico, me fue un poco más complicado poder aplicar y poder obtener una plaza. Yo cuando llegué a los Estados Unidos no tenía contactos, no tenía información como este tipo de presentaciones que estamos haciendo ahora, que son muy importantes para poder encaminar de manera más directa y no tener muchas trabas o dificultades en el camino que personas como yo, pues yo sé que hay también. Entonces queremos evitar con esta presentación que se cometan errores que yo cometí al inicio de este camino. En mi caso, los errores que cometí, el primero que podría mencionar fue que me aceleré un poco en dar los exámenes. Considero que es bien importante tomarse el tiempo, informarse bien. Yo creo que esta es una oportunidad excelente para eso. Luego, una vez que te informas bien, tomar el tiempo que tienes que dedicar para estudiar cada step es bien importante, ¿no? Y poder aplicar con tiempo, saber, como dijeron, ¿no? Qué universidades aplican, porque algunas universidades en Perú no aplican o no pueden, no califican para poder ser incluidas, ¿no? Dentro del ranking que hay aquí en los Estados Unidos para poder aplicar. Entonces es bien importante estar seguro de todos estos temas para no tener retrasos en aplicar a la residencia. Luego, lo otro que es importante es, no importa dónde hagan la residencia, por eso muchas personas me preguntan, ¿cómo es que hiciste para hacer la residencia en Puerto Rico? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Al final, el sistema es el mismo. Una vez que uno entra al sistema, y eso me lo han preguntado muchas personas, una vez que uno entra al sistema, las oportunidades que uno tiene para poder hacer el fellowship o para poder trabajar, sea, pues puede regresar uno a Perú o dedicarse a trabajar aquí. Hay una variedad de oportunidades, pero lo más importante es entrar al sistema. Esa es mi segunda recomendación. Y con respecto al siguiente tema, que sería mis experiencias, importante
que durante el tiempo que se dediquen para aplicar a la residencia, tomen en cuenta que no solamente es los exámenes, y creo que se ha mencionado un poco este tema. Es importante tomar el tiempo para hacer trabajo de voluntariado, importante tomar el tiempo para poder hacer investigación, importante tomarse el tiempo para poder trabajar en el currículum, porque de esta manera es como uno tiene más opciones, ¿no?, para aplicar a la residencia en los Estados Unidos, porque la competencia es muy grande aquí. Entonces, bien importante ir trabajando en los diferentes ámbitos. Y yo, por ejemplo, yo viajé de Perú a Chicago a hacer algunas rotaciones, que eso me ayudó bastante. Uno, para involucrarme en el sistema, que es bien importante. El sistema en los Estados Unidos es totalmente, ¿no?, diferente al de Perú, y la cultura, ¿no?, es también diferente. Entonces es importante con tiempo poder ir trabajando, por ejemplo, en rotaciones que uno puede hacer, ¿no?, desde estudiante de medicina. En mi caso, yo hice rotaciones cuando ya me gradué, tuve que pagar por las rotaciones. Es diferente cuando uno es estudiante. Cuando uno es estudiante tiene más opciones de hacer diferente tipo de rotaciones, tiene más opciones para hacer investigación, para poder presentar sus trabajos aquí en los Estados Unidos. Así que todo eso es algo que uno tiene que ir trabajando, y eso va a ayudar a que uno sea un candidato que pueda resaltar, ¿no? Porque el problema es que la competencia aquí es muy fuerte, porque generalmente los primeros que tienen las entrevistas son los que se gradúan aquí en los Estados Unidos. Entonces uno por eso es que tiene que tener scores más altos para que puedan considerarlos en los rankings, ¿no?, de diferentes programas. Así que en nuestro caso, la subida para llegar, ¿no?, a la cumbre es un poco más empinada que para candidatos, pues, ¿no?, que aplican, pues, desde los Estados Unidos. Y con respecto a mis experiencias, tal vez podría comentar también en la maestría, cómo me ayudó. Si es necesario o no es necesario, la verdad que no es necesario hacer una maestría si uno planifica con tiempo, como venía diciendo, ¿no?, lo de aplicar a la residencia. En mi caso era porque quería, ¿no?, tener más experiencia en investigación, y quería hacer más conexión con otras personas, y eso fue como que los dos motivos. Y quería hacer la maestría de salud pública antes de, ¿no?, de venir aquí, pero mi plan era hacerlo durante la residencia, porque no es necesario hacer la maestría antes. Muchos programas de residencia te ofrecen la maestría como parte de la residencia, y eso es, te ahorras también mucho dinero. Eso es otro comentario que quería hacer. Con respecto al siguiente punto, de cuán importante es la primera impresión. Yo cuando empecé la residencia, en mi caso en Puerto Rico, ustedes ven esta transición que hago, ¿no?, de hablar en español, pero todas mis diapositivas están en inglés, y eso es lo que tuve que hacer, ¿no?, en Puerto Rico, y fue adaptarme, pese a que tal vez es el mismo idioma, pero era totalmente, bueno, diferente la manera en la que yo estaba acostumbrada a, por ejemplo, hacer presentaciones. Tuve que adaptarme a tener esa velocidad, ¿no?, de leer en un idioma y decirlo en otro. Entonces, bien importante a poder ser bien flexible, ¿no?, adaptarse al nuevo ambiente. Siempre uno tiene que pensar que bueno, no siempre, pero podría decirlo que uno cuando es un IMG, siempre está lamentablemente un poco debajo que los que se graduaron aquí, en el sentido de que esas personas que se graduaron aquí están más adaptados al sistema, conocen más el ámbito. Entonces, esa diferencia uno tiene que compensarla de diferentes maneras. O sea, no quiero decir que sea inferior, ¿no?, pero en todo caso, esa diferencia que hay, uno tiene que compensarlo de diferentes maneras. Y dentro de estas está el llegar temprano, el tener una actitud positiva. Eso es algo que siempre es algo que se resalta y que hace que, pues, las personas te consideren y te tomen en serio, ¿no? En mi caso, cuando yo empecé el fellowship aquí, fue bastante difícil, porque pues nuevamente estaba adaptada a otra manera de trabajar, y luego ir otra vez a solamente inglés, y ya no usar para nada el español, porque donde estoy no hay, la comunidad latina es bien pequeña. Entonces, nuevamente era adaptarme,
al nuevo ritmo, y lo que para mí me ha servido es el mostrar siempre mi actitud positiva, el trabajar, llegar primero, salir al último, y es como que uno se gana la confianza, te van dando más carga, el trabajo en equipo también se hace mejor, porque pues, ¿no? Te van conociendo más, ven que eres alguien en quien pueden confiar, entonces es algo que a mí me ha venido ayudando en este tiempo que, ¿no? que estoy haciendo mi fellowship. Con respecto a cómo retarte, es bien importante desde el inicio, esto va desde antes que uno se gradúe de la Facultad de Medicina, siempre dar lo mejor de ti, siempre pensar que tienes que hacer el mejor y hacer de la mejor manera en lo que te comprometes a hacer. Y eso, por ejemplo, en mi caso me ha ayudado a conseguir muchas cosas que no esperaba. Y es eso, ese esfuerzo que tú pongas, en algún momento te va a llegar la recompensa sin que lo esperes. Así que sigan trabajando duro, uno puede caer, pero hay que volverse a levantar, y este camino de aplicar a la residencia es muy difícil. Yo con la experiencia, ¿no? de que yo no entré a la residencia en la primera vez, pero nunca me rendí, y aquí estoy. Y así que es lo mismo, algunos chicos también tienen la oportunidad de, ¿no? de hacer rotaciones afuera, conocen desde antes el exponerse al sistema en los Estados Unidos, y les recomiendo eso, o sea, poderse exponer antes y de esa manera conocer más el sistema. Entonces su camino no va a ser tan complicado, pero para eso hay que trabajar desde que uno está en tercer o cuarto año de medicina para poder, ¿no? Prepararse, ir trabajando poco a poco, ¿no? en el camino que es de llegar a hacer la residencia en los Estados Unidos. Y por último, quiero tocar lo importante que es establecer el network, ¿no? Es desde que uno está en Perú, ahora ¿no? con las redes sociales y por la pandemia, creo que se ha fortalecido mucho más el network, ¿no? El social media ¿no? para de esta manera conectarnos, ¿no? desde Perú o desde donde estemos, ¿no? ¿no? Con programas o con médicos, estudiantes que están pues, ¿no? alrededor del mundo. Y eso háganlo temprano. En mi experiencia personal, yo desde que llegué acá a los Estados Unidos, trabajé con la ELPAMS, y ellos me ayudaron bastante, desde el hecho que yo llegué aquí sin conocer a nadie, entonces no tenía familia, y ellos al final llegaron a ser mi familia, que me han ayudado durante todos estos años, y les agradezco bastante. Así que eso es importante, poder tener ese soporte, y a donde vaya, uno tiene que buscar ¿no? ese grupo que pueda darte la mano cuando lo necesitas. Y en el caso ahora de la residencia es lo mismo. Y con respecto, hablando de darnos la mano, yo cuando vine, y ya lo mencioné más de una vez, tuve muchas dificultades, y siempre tuve esta idea de cómo hacer que otros no pasen por lo que yo pasé. Entonces, desde hace años estaba con esta idea de hacer un grupo, primero en social media, y tal vez no hacer un grupo, establecer una organización, que todavía eso está ahí en pañales, pero gracias ¿no? a mi perseverancia nuevamente, es que, porque toma tiempo hacer todo esto, es que no decidí crear este grupo de Facebook, que es Peruvian Physician Training in the US, que poco a poco está logrando su objetivo, que es poder conectar médicos peruanos, poder compartir experiencias, y de esto se trata este camino, ayudarlos. Y agradezco a la PAMS por esta oportunidad de poder compartir un poco mi experiencia, porque ha sido difícil llegar hasta aquí, pero estoy feliz donde estoy haciendo lo que más amo hacer, y yo sé que todos ustedes van a llegar también a este camino, a este punto en su carrera. Así que sigan adelante, no se rindan, y pues estoy pues abierta para las preguntas en la siguiente sesión. Gracias.
Muchas gracias, doctora Alicia Olave, por su presentación y su testimonio. A continuación, vamos a pasar al panel de preguntas y respuestas. Para ello, voy a presentar a cada uno de los ponentes y ellos tendrán 2 a 3 minutos para poder hacer su respectiva presentación. Empezaremos con el doctor Joaquín Vizcarra. El doctor Vizcarra es médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, residente de neurología de tercer año en el Emory University de Atlanta, Georgia. Doctor Joaquín Vizcarra, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a PAMS, a la doctora Alzamora, a todos los miembros presentes. Cuando la doctora Alzamora me pidió que participara en este fórum, me sentí muy agradecido en realidad, porque pienso que el sentido de comunidad que se desarrolla en estas circunstancias es realmente lo que hace la diferencia en PAMS. Por eso, me parece que lo más importante que podemos sacar de este tipo de reuniones virtuales es el sentido de comunidad, que, como dijo la doctora Olave, es importantísimo. En relación a las experiencias que cada uno pueda tener, van a variar de acuerdo al camino que hayan recorrido, quizás a las oportunidades que hayan habido durante el proceso de la carrera de medicina, pero la meta común es, por supuesto, hacer la residencia y la especialidad acá en Estados Unidos. Por ello me parece que generar un sentido de comunidad es lo más importante. De esta manera yo estoy siempre abierto a comunicarme con cualquier persona que se contacte conmigo. Mi correo está disponible, redes sociales también, y en cierta manera, de una u otra forma, siempre se intenta apoyar a las personas que quieran hacer este camino. No tengo en realidad más que decir en cuanto a instrucciones pertinentes o caminos que tomar, porque como han mencionado muy bien los expositores anteriores, va a haber mucha variabilidad en cuanto a lo que cada uno pueda obtener y al plan que quieran determinar. Lo único que sí es certero es que si tienen las metas claras y tienen un sentido de comunidad y ponen enfoque, sin importar si está trabajando, estudiando o en el momento en el que estén en su vida, en su carrera, van a poder realizar la meta y obtener una plaza en la residencia acá. Gracias. Muchas gracias, doctor Vizcarra. A continuación, vamos a darle pase al doctor Daniel Palaz, médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor Palaz es médico residente de medicina de emergencia y fellow de ultrasonido clínico en el Medical College of Georgia, Augusta University en Augusta, Georgia. Doctor Palaz, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Perfecto. Buenísimo, ¿no? Bueno, igualmente, repitiendo y agradeciendo a la doctora Alzamora PAMS por la invitación, por estar presentes acá. De hecho, yo me uní a PAMS con la doctora Alzamora cuando estaba rotando en el Loaiza en el año 2014. Hicimos un viaje representando a Cayetano a Chincha, justamente. Conocimos al doctor Armando. Fue una experiencia tremenda ver a los doctores de Estados Unidos venir y ellos aprender de lo que hay por ofrecer en el Perú, de la calidad del servicio, que es lo que muchos han tenido justamente la razón por la cual hacen medicina, pero ver a los ojos a alguien que viene de un país así, como es Estados Unidos, llegar a Perú y ver la realidad en la que vivimos, la diferencia que hay entre Lima y simplemente 30 minutos fuera de Lima o en la misma Lima y más aún en provincias, es gigante. Y lo aprecian muchísimo cuando vuelven. De hecho, tengo doctores con los que trabajo acá que observan todo eso y han tenido las experiencias de viajar y haber trabajado en misiones en otros lados y una vez que regresan la perspectiva y las quejas ya ni siquiera son las mismas, porque una expresión muy típica acá es las quejas de primer mundo. Pero uno se da la perspectiva de estar en otros lados y regresar acá y dice, bueno, acá absolutamente lo tenemos todo, no podemos quejarnos de nada. Yo te quisiera compartir solamente una cosa personal en cuanto a mi propia trayectoria. Más bien, de todas maneras, gracias a la doctora Díaz y la doctora Olave por su experiencia, que todo lo que están pasando y todo lo que están viviendo y lo que han dicho. De hecho, lo que dijo la doctora Díaz ha cambiado bastante de cuando yo postulé en el 2018, pero igual, no ha sido un camino fácil. De todas maneras, no ha sido fácil. Y lo primero que uno requiere es la meta clara, la perseverancia, trabajar en ello todos los días y saber que a pesar de lo que hagan, entender que este es mi objetivo. Y una vez que se logra, va a pagar
tanto la parte económica como la parte emocional y la parte física, porque inviertes en todo. Yo, de hecho, postulé, un camino un poco característico porque soy nacido en Canadá y mi papá es de Estados Unidos, entonces yo soy lo que se llaman un USIMG. Al ser un USIMG, de todas maneras es un poco más fácil. No es ni cerca de fácil que un estudiante de Estados Unidos, pero sí, al tener un pasaporte y no requerir una visa, puedo aplicar a más programas. Es justo algo que mencionaba la doctora Díaz. Por otro lado, yo apliqué a una especialidad como emergencia, que no planeaba hacerlo, pero justo cayó un grupo de doctores de emergencia a Cayetano a dar un curso de ultrasonido, justamente en el Instituto Tropical de Alexander von Humboldt, en Cayetano. Y ellos fueron los que me dijeron que yo tenía la personalidad de emergencia. Entonces fue algo como que ellos me encontraron a mí y me dijeron, tienes que hacerlo. El porcentaje de match era 5% para MGs, pero me aventuré y felizmente se dio. Algo que ayudó muchísimo, los contactos. Justo fue en ese mismo programa que apliqué, donde pude hacer una rotación, y el networking, como bien mencionaba la doctora Lave, yo creo que es clave. Las notas en este caso son claves porque es alguna de las cosas que nos diferencian de ellos, ¿no? Una de mis entrevistas, uno de los doctores me dijo, mi pregunta hacia ellos en la entrevista fue, ¿por qué me entrevistas a mí si en tus últimos 7 años de residencia nunca has tenido una AMG? ¿Por qué me estás entrevistando a mí? O sea, ¿acaso tengo una chance? Capaz es una pregunta osada, pero vi toda su lista y no había ni un AMG, me están entrevistando a mí. Y me dice, mira, tienes toda la razón y estoy sincero contigo. Ser IMG totalmente es un red flag, te voy a decir desde acá. Pero felizmente fue el único red flag que tuviste. Tus notas son muy buenas, tus cartas de recomendación son excelentes y tu currículum decente. Entonces, felizmente por eso creo yo que agradezco esa respuesta honesta, pero de frente me dijo, ser IMG lamentablemente sí es un red flag. Otra peculiaridad de mi camino es que yo apliqué con quien ahora es mi esposa. Ella es reciente tercer año de medicina interna e hicimos algo que se llama couples match. Reduce aún más nuestras chances de ingresar, porque es que los dos aplicamos y ponemos nuestra lista de prioridad una vez terminadas las entrevistas a dónde queremos ir de forma conjunta. Entonces la lista la armamos de forma conjunta. Eso ya es otro tema aparte. Pero más allá de eso, yo creo que la clave de esto es, uno, la perseverancia en tener las metas claras, tratar de eliminar cualquier otro red flag que exista, trabajar bastante en el currículum y entender que son pocas cosas de las que podemos destacar versus los de Estados Unidos, y yo creo que una en ellas son el examen, la calidad de nuestras rotaciones y nuestro currículum, porque lo demás, la verdad, no lo ven mucho. Yo soy ahorita también jefe residente en el área de reclutamiento y bienestar en mi residencia. Entonces estoy entrevistando yo a todos los alumnos ahorita. De hecho, hemos acabado con todos los militares y hemos arrancado con los aplicantes regulares. Y eso observan mucho. Observan primero qué te hace diferente a ti como aplicante, no solamente intelectual. No te miento, yo les digo mucho a estos. Todos los que aplican a medicina son inteligentes. Todos son inteligentes, la verdad. Si has llegado hasta ese punto, eres inteligente. Entonces, mi recomendación personalmente es a los estudiantes que me preguntan cuando aplican es, no trate de destacar porque sabemos que todos están en el mismo ámbito ahí. ¿Qué te hace a ti distinto? Qué sé yo, en mi caso yo era también instructor de esquí, jugador semiprofesional de fútbol, trabajé paseando perros, hablaba 3 idiomas, cosas así que te marcan a ti la diferencia. Y esas son las cosas que uno debe escribir en su currículum, como bien decía la doctora Díaz. ¿Qué te hace a ti distinto? Pensar en esas cosas. Si no, usar el SERUMS, las experiencias que tuviste en el SERUMS. Esas cosas, la verdad, marcan diferencia. A los doctores de Estados Unidos les atrae bastante eso una vez que siga esa fase. Capaz sería eso, algo que agregar en este momento, pero no quiero alargarlo mucho más y le voy a dar paso al siguiente persona, pero por favor, también igual que el doctor Vizcarra, mi correo lo voy a escribir pronto ahora, va a estar a la disposición de cualquiera, Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea, y feliz de responder preguntas a quien las tenga. Muchas gracias y perdón por la extensión. Muchas gracias, doctor Daniel Palaz, por su participación. A continuación tenemos como invitada a la doctora Linda Ponce. La doctora Ponce es médico cirujano de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Doctora Ponce, bienvenida. Adelante.
Ok, buenas noches a todos los asistentes. Bueno, primero que nada me gustaría decir que estoy demasiado agradecida, dado que de esa manera puedo compartir mi experiencia hasta el momento en el proceso. Cuando tú empiezas a pensar en optar por realizar una residencia en los Estados Unidos, en verdad te vuelves loco con un montón de interrogantes que se te vienen a la cabeza, como si mi universidad es elegible, tiene la acreditación, qué materiales de estudio utilizo, etcétera. Todo lo que ya nos ha explicado la doctora Paola. Entonces, pero lo bueno es que vivimos en la era digital y podemos encontrar toda esa información con tan solo un clic en internet. Hay blogs, forums, y de hecho hay un grupo de Facebook que es el USMLE Perú Latinoamérica, en el cual podemos escribir también todas nuestras inquietudes y tener contacto con personas que están un poco más adelante que nosotros en el proceso. En mi caso, actualmente, a inicios de este año pude rendir el Step 1, actualmente estoy preparándome para dar el Step 2 CK. Bueno, he tenido la gran oportunidad de poder realizar 2 rotaciones, una rotación de medicina interna en Dalton, Georgia, en el St. Joseph's Clinic con el doctor Pérez, Pablo Pérez, y en verdad ha sido una experiencia súper increíble y conocer a toda su familia. También he podido realizar una rotación de neurología en el Wesley Neurology Clinic en Memphis, Tennessee, con el doctor Tulio Bertolini. También otra experiencia demasiado increíble. Como lo mencionaron, es importante tener este contacto de experiencia de cómo es la medicina de los Estados Unidos. En verdad, creo que este webinar nos está dando bastante información al respecto, pero de hecho que van a quedar todavía muchas inquietudes. Es por ello que les invito a contactarme. Si tienen alguna duda más al respecto, pueden contactarme por mis redes sociales, por Facebook, Instagram. De hecho, también pueden escribirme un correo electrónico si lo desean a linluzponce@gmail.com. Y nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Ponce, por su participación. A continuación, continuamos con el doctor Carlos Espiche. El doctor Espiche es médico cirujano de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y es Pre-Match PJY1 Internal Medicine en St. Barnabas Hospital en New York. Doctor Espiche, buenas noches. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes y muchas gracias por la oportunidad. Yo terminé en 2017. Posterior a ello comencé a enseñar en la misma UPC, en mi alma mater. Decidí dar los steps y como ustedes he tenido muchas dudas y muchos cuestionamientos que he ido resolviendo a lo largo del tiempo. Me hubiese gustado bastante tener una oportunidad de un espacio como este que estamos armando. Posteriormente a ello di mi Step 1 en el 2018 y comencé a tratar de, luego de ello, a tratar de tener un poco más de experiencia clínica. Fui médico hospitalario en la Clínica Internacional durante 1 año y medio. Ahí hice durante ese tiempo un poco de experiencia clínica. En total llegué a tener 5 meses de experiencia clínica en Estados Unidos aproximadamente, entre diversos hospitales, el Jackson Memorial, en St. Francis de Chicago, etc. Y bueno, di mi Step 2CS, no me fue muy bien en dicho examen. Planeaba darlo nuevamente en 2020, sin embargo la pandemia truncó todas mis expectativas. Durante ese tiempo también fui instructor de ITLS, International Terminal Life Support. Decidí, como tenía este tiempo en el 2020 que no podía dar exámenes, no podía dar mi Step 2CK, ni tampoco repetir el CS como tal, decidí irme al CERUMS, hice un CERUMS en San Martín, en Pacaizapa, en una zona rural, en medio de la pandemia, del COVID. Posterior a ello, en 2021, cuando ya se abrieron un poco más las cosas, continué en las rotaciones, ya el pathway era totalmente diferente, tuve que tomar el pathway 6. Contacté, y eso es algo que quiero recalcar, contacté a muchos doctores en muchos lugares y la PAN fue un determinante en ella. Y bueno, finalmente pude rendir mis exámenes, el mini-SACS, que es como tal el examen que se da en el Pathway 6, lo aprobé bastante bien. Di mi Step 2 CK, me fue bastante bien. Y bueno, luego posteriormente a ello también di el OET, lo aprobé también
casi antes de comenzar este match season. Postulé el 29 de septiembre, mandé mi aplicación, me acuerdo, el mismo día. El 3 de octubre aproximadamente me llega la primera invitación, que justamente fue de este hospital, San Barnabas. Fue mi primera invitación de octubre. Para ese momento tenía en un lugar que más o menos conocía y me gustaba bastante, así que bueno, a los 2 días me invitaron a formar parte del hospital y bueno, decidí aceptar como tal. Creo que lo más importante en este proceso es no desistir, continuar y aprender en cada uno de los errores que tengamos en el camino o aciertos, verlos como una oportunidad de crecimiento y también tener una buena red de contactos y networking. Creo que es bastante importante para que ustedes puedan tener un camino adecuado. Como han dicho varios de los expositores, yo estoy abierto a cualquier pregunta. Mis redes sociales me encuentran igual como Carlos Espiche y espero haberlos ayudado de cierta forma un poco con mi experiencia. La idea es que traten de llenar también su CV de diferentes experiencias, teaching experience, research, clinical experience y tener, bueno, unas buenas notas en los steps. En mi caso, el fallar el CS puede haber sido un determinante de repente en alguna otra oportunidad como tal. En este caso he tenido invitaciones a varios lugares también, así que, como les digo, no se desanimen. Si pasan esas cosas, simplemente superan y continúen. Ese es mi mejor consejo que puedo darles. Muchas gracias, doctor Espiche, por su participación. A continuación, vamos a dar la bienvenida a la doctora Jessie Enríquez. La doctora Enríquez es médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y residente de pediatría en Baylor College of Medicine. Doctora Enríquez, buenas noches. Bienvenida. Gracias por la oportunidad hoy día. Bueno, creo que ya la mayoría ha cubrido la mayoría de cosas acerca de cómo postular y cómo es el proceso y los tips. Vi algunas preguntas acerca de si, por ejemplo, la sociedad científica ayuda. Entonces, solamente quería recalcar de que en mi experiencia, pues yo... en mi caso, yo siento que a mí me ayudó. En cada entrevista me preguntaban acerca de... Yo fui parte de IFINSA, entonces me preguntaban de IFINSA, me preguntaban lo que yo hice en la sociedad científica también, porque fui parte yo de los dos. Me preguntaban acerca de los cargos que ocupé, cuál fue mi desempeño, y en verdad estaban súper interesados de escuchar mi historia. Entonces son cositas que van a ver que va sumando al CV y puede llamar la atención y que en verdad digan, esto es lo diferente de esta persona, ¿no? Y los comentarios de todo que son como que de ayuda. Nosotros antes teníamos como que, por ejemplo, algo que se llamaba IRI, donde íbamos a los lugares rurales de Perú con ayuda, con equipos bueno, estudiantes de medicina, ¿no? En esa época. Todas esas cosas cuentan bastante. Hacer lo que es el serum también es algo que para ellos les sorprende, porque estás trabajando en un lugar de pocos recursos y estás ayudando a gente que en verdad necesita. Entonces, esos son plus que al inicio uno puede decir, pucha, me voy a demorar un año más, pero en verdad es un año que se toma como una experiencia y yo sentí que fue bien valioso porque también o sea, me preguntaban cómo fue mi experiencia, qué fue lo que hice, y mitos, ¿no? O sea, es verdad que, no sé, utilizas esto, allá, algo especial, ¿no? Y otra cosa importante es cuando ya tengan todo listo y estén por postular, siempre yo creo que buscar a alguien que nos dé consejos, ¿no? Oye, puedes leer mi currículum o puedes darle una mirada y a ver qué te parece. Es bueno también siempre tener una mirada más objetiva de qué es lo que vamos a presentar. Yo mandé, me acuerdo, mi currículum como probablemente 10 personas y cada uno me daba su propia opinión y trataba de sacar lo mejor de cada una de ellas y creo que eso también me ayudó bastante. Y bueno, si tienen alguna otra pregunta sobre pediatría, que es lo que yo estoy haciendo ahorita, les puedo responder.
Y nada más, gracias. Muchísimas gracias, doctora Enríquez, por su participación, al igual que a todos nuestros panelistas previos. A continuación, para poder moderar la parte de preguntas y respuestas, vamos a dar la bienvenida a la doctora Iracema Arévalo Perea. La doctora Arévalo es graduada de la Universidad Cayetano Heredia, infectóloga y pediatra graduada, con maestría en parasitología de la Universidad McGill en Canadá. Doctora Iracema, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias a todos por la presentación. Soy miembro de PAM desde el año 2014. Este año celebro 25 años de graduada de medicina de la Universidad Cayetano Heredia, con mucho orgullo. A todos ustedes, gracias por compartir su experiencia. Les puedo decir algunas cositas de las presentaciones. Lo primero, quiero agradecer al comité organizador, que es al comité de nuevos miembros de la PAMS. Tenemos ahí a la doctora Paola Díaz, a la doctora Katia Bravo, a la doctora Blanca Alzamora, a María Sanders por su coordinación y participación, a todas ellas que han hecho posible este seminario. Y decirles definitivamente algo importante que tenemos que recordar es que estamos en la era post-COVID y las cosas están cambiando incluso en el proceso de cómo elegir a los nuevos candidatos. No desmayen, sigan para adelante, porque definitivamente en los Estados Unidos hay un déficit en los próximos, más o menos estamos hablando de los próximos 10 años, un déficit de más de 100,000 médicos que se van a necesitar en los Estados Unidos. Estamos pasando una crisis absoluta en lo que es en salud. Estamos con agencias reclutando a enfermeras, porque no tenemos ni siquiera enfermeras. Se están trayendo, por ejemplo, en el hospital donde estoy yo, estamos trayendo enfermeras de Filipinas, contratados por agencias. Así que hay algunas preguntas referidas, soy enfermera y quiero aplicar. Busquen agencias de enfermería a través de Google, porque ahora están habiendo nuevas formas. Estamos en una crisis absoluta a nivel mundial y la crisis no está excluida a los Estados Unidos. Eso es una de las énfasis. Lo otro es las experiencias que puedan tener en Perú y las experiencias que podamos tener a través de las misiones. Les digo, llevamos misiones a través de la PAMS con esta actividad de voluntariado, sin pedir nada a cambio, con la única intención de ayudar a nuestros compatriotas. Ese servicio tiene que seguir, no paremos, y este es el momento en que a través de estos programas, de estos seminarios, formar parte de la PAMS, nos da la posibilidad de tener a través de una sociedad organizada como la nuestra, que la Sociedad Peruana Americana en los Estados Unidos, podemos realizar todo este tipo de actividades. Las preguntas que tienen en general las he tratado de resumir. Es cómo entrar al sistema, lo respondieron a varios de los panelistas esta noche. Lo más importante es entrar al sistema, traten de cultivar y hacer crecer ese currículum, no solo por hacer crecer el currículum, porque si no nos hace crecer como personas, ¿no? Nos hace crecer como personas de servicio. Esta carrera es una carrera de servicio, de vocación. Y no olvidemos que cuando venimos a Estados Unidos, no perdamos eso, ¿ya? O sea, no veamos al paciente con algo que me fastidia un poco, como un cliente. El paciente no es un cliente. El paciente es un ser humano que nos busca y busca nuestra ayuda en un momento muy vulnerable. Eso no olvidemos. Eso es un mensaje que lo tenemos en PAMS, porque es un mensaje de servicio. Cómo entrar al sistema, la edad, preguntaron sobre la edad, si la edad es una barrera para entrar a los diferentes programas. Algunos programas hacen filtros, pero en general he tenido, cuando hice pediatría, les estoy hablando hace más de 15 años, tenía un residente que era de Argentina y que tenía casi como 48 años al momento de hacer pediatría, y ya era pediatra. Habían preguntas también diferentes que ponían sobre, yo ya soy cardiólogo, soy pediatra, soy otorrino en mi país,
tengo que hacer todo, sí, tienes que hacer absolutamente todo. Vienes a competir contra los que acaban de salir de programas de medicina en los Estados Unidos. O sea, por más especialidad que tengamos, tengo colegas que han venido de Grecia, de Pakistán, cardiólogos, oncólogos, ginecólogos, ginecobstetras, todos han tenido que entrar a hacer residencia desde lo más mínimo, a competir como con cualquier otro estudiante de medicina. El inglés es fundamental. Una pregunta que no sé si alguno de ustedes podría ayudar sobre esto es el costo total. ¿Cuánto más o menos está ahora el costo total de todo esto, de todo el proceso, ¿no? Al momento en que hice yo hace más de 20 años, les estoy diciendo, el costo era completamente diferente. Esa es una de las preguntas, no sé si alguien podría responder sobre eso. Yo tal vez puedo comentar, todo va a depender de cómo uno empiece este proceso, dónde uno lo empieza. Si uno lo empieza en su país de origen, el costo se minimiza bastante. Hay muchos que vienen aquí a los Estados Unidos para tomar cursos de Kaplan, entonces ahí es donde empieza uno a acumular las deudas. Ese es un punto. Y obvio que va a depender también cuántas veces das el examen. Lo óptimo es pasarlo en el primer intento, y por último es a cuántos programas aplicas. Entonces va a depender de todo eso. Y antes el otro factor adicional era los viajes que uno tenía que hacer para las entrevistas, que bueno, que no sabemos hasta cuándo va a estar esto del sistema virtual, que creo que se va a incorporar un poco más en los siguientes años. Bueno, en cuanto a las entrevistas, les tengo algunas buenas noticias. O sea, definitivamente los diferentes programas estamos viendo que las entrevistas virtuales han venido a quedarse. Sí. Nos han venido a facilitar un montón de cosas y no han venido a irse. O sea, las entrevistas virtuales, tanto para estudiantes de medicina como para los programas de residentado, se van a quedar con nosotros. Esos son consensos a nivel de todos los programas en los que estamos. Y eso va a ayudar definitivamente, como dice a la doctora Alicia, en disminuir los costos, ¿no? Preguntan cómo hacer rotaciones acá en los Estados Unidos. Definitivamente todos los contactos que están viendo ahorita, acá cada uno de los colegas que están participando, que están dando sus números. El networking es fundamental, o sea, incluso acostarse en una cola entrando a un avión, no sé, a dónde vayan, o sea, conversar con la gente y saber y compartir las experiencias. A veces nos encontramos con gente que jamás habríamos pensado que podría darnos una mano en una eventualidad, ¿no? Les digo porque me acuerdo que cuando yo estaba postulando, le estoy hablando hace muchísimos años, estaba postulando, me fue a presentar en un proyecto que tenía de la maestría, que estaba haciendo una presentación en un congreso, y en el congreso estaba un clínico e investigador muy reconocido, que era el presidente, el director del Walter Reed, y yo no sabía, estaba dentro de la presentación, en la presentación oral que había hecho, y él me ofreció un trabajo para irme a hacer investigación en malaria en Tailandia. O sea, estaba dentro de la presentación, yo me fui al congreso a presentar solamente, o sea que conversen, presenten, conversen con toda la gente que puedan, ¿no? O sea, porque las experiencias de poder compartir y conversar con la gente es lo que nos hace seres humanos y nos hace diferentes de las diferentes especies, pues, ¿no? La otra pregunta que hacen es si siguen ofreciendo pre-match en los diferentes programas. No sé si el doctor Carlos Piche, porque sabía que no, casi muchos programas habían hecho que ya no ofrecían pre-match, pero ahora que el doctor Spiche dijo que le han ofrecido pre-match, no sé si saben algo de eso. En realidad le llaman pre-match como tal, pero es un rolling admission, que básicamente ellos no participan en el match, están fuera del match, así que llenan sus plazas hasta diciembre, si no me equivoco, y van ofreciéndole a diferentes residentes como tal. El pre-match como tal me parece que antes era ofrecerles previo al match, eso no está permitido. Si es que participas en el match, no puedes hacer eso. Pero los programas que están fuera del match sí lo pueden hacer sin problemas. En este caso, a mí se me pidió, por ejemplo, que, o sea, yo me retiré del match. Yo no voy a participar en el mismo.
ellos toman sus residentes antes del mismo y tampoco participan en el match. Así que el pre-match como tal es digamos, de repente es algo que quedó, el pre-match como lo conocían antes, no está permitido. Perfecto, gracias. Después otra pregunta que hacen es si tener familia, tener hijos es un punto, una desventaja. Yo voy a tomar esa pregunta y en realidad es bastante importante lo que Alicia mencionó, la persistencia. Este camino va a ser difícil para cualquiera y con hijos es bien difícil, pero no es imposible. Yo tomé mis exámenes cuando estaba en el Serums y mi bebé nació en diciembre. Yo empecé el Serums en junio, ella nació en diciembre y yo tomé mis exámenes el año siguiente durante el Serums en los meses de febrero, en julio y febrero, mayo y julio. Y ese mismo año postulé a la residencia en septiembre, hice el match y vine acá. Así que lo único que les digo es que ustedes mismos se ponen los límites. La verdad es que uno puede contra todo y cuando uno es madre o padre tiene una motivación que va mucho más allá. Ahora mi hijita tiene 8 años y estamos aquí ya después de 3 años de medicina interna en la Universidad de Rochester, 3 años de cardiología en la Universidad de Texas en Houston y casi ya 2 años de cardiopatías congénitas del adulto en UCLA. Y la verdad que seguimos más fuerte que nunca. Así que no se desanimen y ustedes mismos van a poder lograrlo si es que se lo proponen. Y finalmente quería hacer una acotación también en cuanto a lo de los postulantes que tengan otro tipo de vía, ¿no? Existen vías alternas, y esto nadie lo dice, que está muy por fuera de las regulaciones más comunes. Por ejemplo, es posible hacer un año de internado en Puerto Rico y después conseguir una licencia para poder practicar en ciertos estados como Florida. Entonces, es una vía totalmente alterna que no requiere que uno haga una residencia per se, sino que haga un año de internado y los detalles para conocer eso los podemos discutir por medio de email y si es que están dispuestos a seguir la conversación, no hay tanto de hablar, podemos hacer una conversación también en el grupo de Perú US Docs. Gracias, chicos. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Lo ponían sobre la edad. Están varias preguntas repetidas en diferentes contextos y siguen haciendo preguntas sobre si es bueno hacer rotaciones en los Estados Unidos. Y creo que el consenso es que sí, ¿no? Si pueden hacer rotaciones y contactarse con los diferentes panelistas de esta noche, la Sociedad Peruana Americana de los Médicos en los Estados Unidos. Somos un grupo organizado con vocación de servicio, no solo a los pacientes, sino a la educación peruana y a los colegas que puedan llegar acá, ¿no? Así que si tienen maneras de contactarse con nosotros, acá estamos. La directora, la señora María Sanders, está todo el día con nosotros. La pobre no duerme, así que la tienen acá para que pueda ayudarnos también a contactarse con ustedes y ustedes con nosotros. Iracema. Sí, doctor. Nadie ha mencionado acerca de la situación de visa o de pasaporte. ¿Es necesario que ya tengas eso antes de aplicar o cómo es ese asunto? Lo que tengo entendido, una vez que uno aplica el programa es lo que nos hacen los sponsors para la visa. Y hay 2 tipos de visa, la visa J1, que es la visa que requiere determinado número de años, 7 años me parece, que después uno tiene que firmar un contrato, que tiene que regresar a su país. Y la otra visa, que es la visa H1, que es una visa donde el hospital que uno aplica le sponsorea para obtener la Green Card. Pero eso es después, pero antes para hacer las rotaciones voluntarias o prácticas, no es posible hacer eso a no ser que ya tengas. Yo puedo, perdón. No. A ver. Sí, diga, doctora. Sí, hay
Se puede hacer yo lo que hice, por ejemplo, al inicio fue con visa de turista, yo vine, porque bueno, para mí era más fácil, también con visa de estudiante. Para hacer las rotaciones no tienes que tener ninguna visa en especial, nada más tener la visa. Correcto. A mí me gustaría comentar al respecto, justo iba a mencionar lo mismo. Por ejemplo, en las últimas rotaciones que hice, pude realizarlo con una visa de turista, que es la visa B1, B2. Se permiten para hacer rotaciones de observerships. Y también me gustaría agregar algo que están preguntando muchos, ¿no? Que es cómo conseguir las rotaciones. Las rotaciones, en verdad, hay varias maneras de poderlas conseguirlas, como mencioné en mi presentación. Gracias a que estamos en la era digital, toda esa información lo podemos encontrar por internet y contactarnos con otras personas. Como por ejemplo, lo importante en las rotaciones es que, bueno, es costoso, porque tienes que pagar tu alimentación, tienes que pagar dónde te vas a quedar, muy aparte de que si aplicas a una rotación de un programa, el cual también tiene un costo, una tarifa, por procesar tus documentos, etc. Entonces, una cosa inteligente que también puedes hacer es, por ejemplo, si tienes algún contacto o algún familiar en algún estado en particular, buscar en esa zona un hospital o una clínica en el cual tú puedas rotar. Una vez que ubicas ese hospital o clínica, ingresas a la página web y intenta encontrar algún médico del staff que sea peruano, que sea latino, o así no sea, enviarle un correo electrónico. Muchas de las personas sí te responden. Ahora, ¿cuál es la desventaja en ese método que les estoy diciendo ahora? Es por la pandemia, es que muchos de esos programas cerraron ese tipo de rotaciones, porque yo estuve enviando correos de esa manera, pero me respondían que no podían aceptar rotantes por esos motivos. Ahora, otra opción es por ejemplo, el Harrington Training Program ofrece, es un programa para, bueno, en verdad es para todos, pero es un programa especialmente diseñado también para Latinoamérica, y ahora está ofreciendo rotaciones virtuales, ¿no? Puedes, el doctor González me parece que está compartiendo mediante el chat el link en el cual puedes encontrar toda la información y pagas un fee para procesar tus documentos, aproximadamente $75. Les menciono esto para que tengan una idea, y la rotación mensual cuesta aproximadamente $1,200. Y así hay varias opciones, hay blogs y páginas web donde te muestran un listado de varios programas en los cuales tú puedes aplicar para poder conseguir rotaciones. Perfecto. Muchísimas gracias. Podríamos pasarnos 1 o 2 horas más conversando sobre todo y tratando de responder todas las preguntas, pero el poder tener contacto con cada uno de ustedes para todas las personas que están asistiendo y que podrían tendrán más preguntas, sería bueno. Yo creo que varios de ustedes ya están compartiendo sus email o no sé. Yo solo conozco email, así que no conozco otro medio social, así que me disculpan en esa parte. Yo creo que Twitter, no sé, esas cosas que hay, ¿no? Quiero agradecerles a todos. Estamos llegando casi al final. No sé si alguien más tiene algo que mencionar, o María, si tienes algo que... Yo puedo agregar algo final, que es acerca de la investigación. En realidad es un factor bien importante entre qué va a ser la diferencia entre un postulante y otro. Y hay varias formas de hacerlo. Puedes publicar localmente en Perú, trabajando con un mentor peruano. Puedes venir a Estados Unidos a hacer investigación pagada o no pagada, pero esas oportunidades son muy, muy pocas y muy competitivas. Y también esténse atentos porque vamos a hacer una próxima iniciativa para poder hacer un mentor match de un programa virtual de investigación. Así que, por favor, no se desconecten y síganos en las redes sociales. Y eso está haciendo la doctora Katia Bravo, está creando todo ese programa a través de la PAMS, así que manténganse conectados con nosotros. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo.
por sus experiencias y sigamos siendo los peruanos que somos, ¿no? Queremos al paciente y los tratamos como paciente, no como clientes. Muy bien, muchas gracias a todos por esta gran información. Espero que pueda ayudar a todos los estudiantes en el Perú, también a los médicos en el Perú. Y como han mencionado anteriormente, los médicos de PAMS, del Peruvian American Medical Society, están acá para poder ayudar. Así es que conéctense por las redes sociales. Y también vayan a nuestra página web que es www.pams.org. Si quieren, les invitamos a ser miembros de PAMS y eso les puede ayudar muchísimo. Así es que para ser miembros de PAMS como estudiante o residente, fellowship, cualquier nivel de estudiante, cuesta $20 para pertenecer a PAMS. Así es que eso le ofrecería a ustedes buenas conexiones con médicos acá ya en Estados Unidos, muchos de ellos que hacen misiones en el Perú. Y como mencionaron anteriormente, tenemos un par de centros médicos en el Perú, como el Policlínico en Chincha, que cuando llevamos misiones médicas de diferentes universidades acá en Estados Unidos, es una buenísima oportunidad para conocer a los médicos de acá en Estados Unidos, hablar sobre las diferentes especialidades, que capaz pueda ser algo que les interesa. Así es que una vez que ya estamos viendo cómo resumir esas misiones médicas con las universidades acá en Estados Unidos, así es que es una gran oportunidad para ustedes. Les invitamos a ser miembros de PAMS y seguirnos en las redes virtuales. Y ahora, nada más para que todos se despidan. Muchas gracias. Les agradecemos por estar con nosotros esta noche y esperamos que participen como miembros de PAMS, que creo que les puede ayudar mucho. Nos encanta poder hacer esas misiones médicas en el Perú con médicos peruanos, porque una vez que acá ya tienen sus especialidades y el entusiasmo de poder participar, a llevar esa información, regresar al Perú para poder compartir, es la mejor experiencia que podemos tener. Y muchas gracias a todos los ponentes y a todos los participantes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a cada uno. Gracias. Gracias, María. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias a todos. Gracias. Excelente. Hasta luego, gracias. Gracias.